Metales. Los elementos químicos de forma genérica se dividen en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Los metales presentan una serie de características propias. Son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido. El galio y el cesio se funden a menos de 30 grados Celsius. Los metales tienen brillo. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Reaccionan con los ácidos formando sales. Además, son dúctiles y maleables y tienen un grado distinto de pureza. A continuación veremos el documental completo. Metales. La Tierra contiene alrededor de 100 elementos diferentes. En otras palabras, sustancias que no son mezcla de otras. Más de 70 de dichos elementos son metales, tales como el oro y el cobre. Los metales puros son sólidos a temperatura ambiental. Una excepción la constituye el mercurio, un metal plateado y muy pesado que es líquido. Puedes ver mercurio en los termómetros. El mercurio es brillante al igual que otros metales. No todos los metales continúan siendo brillantes cuando se someten a la acción del aire. Algunos metales, como el aluminio, se vuelven mates y se empañan debido a que los elementos tales como el oxígeno dan lugar a nuevos compuestos químicos en su superficie. El hierro y la mayoría de los aceros se oxidan. La herrumbre es una sustancia química llamada óxido de hierro. Se encuentra en cualquier lugar en el que el hierro o el acero entra en contacto con el aire y el agua. La mayoría de los metales son resistentes. Muchos pueden doblarse sin romperse. También pueden ser forjados o moldeados para adoptar formas diversas cuando se calientan y se estiran para formar alambres. Los metales son buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, pueden utilizarse para conducir la electricidad mediante cables. Los metales son también conductores del calor y por lo tanto pueden utilizarse en objetos tales como las planchas. Pocos metales se encuentran en la naturaleza en estado puro. Entre ellos están el platino, el cobre, parte de la plata y también el oro. Capaces de formar masas informes llamadas pepitas. Obtenemos muchos otros metales a partir de minerales llamados menas. Una mena es una mezcla de metal con otros elementos. Existen dos procedimientos principales de obtención de un metal a partir de su mena. Uno de ellos es la fusión. En él, la mena de metal se calienta en un horno lleno de carbón. El metal forma una capa líquida que puede verterse para enfriarse. El otro proceso se conoce como electrolisis. En él se hace pasar una corriente eléctrica a través de una mezcla fundida de la mena, o a través de la mena que se ha disuelto en un ácido. La corriente eléctrica separa el metal de su mena. La mayoría de los metales que vemos a diario son de hecho mezclas. Dichas mezclas se conocen como aleaciones. Una aleación es bastante diferente de los metales que la componen. Esta estatua está hecha de bronce. El bronce es duro y resistente, si bien en realidad está formado por cobre y estaño, dos metales que son blandos y suaves. El hierro es uno de los metales más importantes. Se puede transformar en el resistente metal que llamamos acero, extrayendo parte del carbono que hace que el hierro fundido sea muy frágil. Si se añade cromo al acero, se obtiene acero inoxidable, una aleación que no se oxida. Existen cientos de aleaciones diferentes y cada año se inventan muchas más. El aluminio es un metal blando, pero puede formar parte de las aleaciones ligeras resistentes que usamos en las latas para bebidas y en el papel de aluminio. El aluminio se usa también en los cables de alta tensión. El magnesio da aleaciones ligeras muy resistentes y se emplea junto con el aluminio y el zinc en la fabricación de vehículos y aeroplanos. El magnesio puro quema, dando una llama blanca brillante y se utiliza en fuegos de artificio. El zinc es un metal coloreado mate que se emplea para revestir el acero e impedir que se oxide. El acero tratado de este modo se llama acero galvanizado. El níquel es un metal que no pierde el brillo ni se corroe fácilmente y además es magnético. Se utilizan aleaciones de hierro y acero para conferirles mayor resistencia mecánica y aumentar su resistencia a la corrosión. También se utiliza para la acuñación de monedas.
Existen metales que pueden utilizarse para la generación de corriente. El uranio es un metal radiactivo raro que se utiliza para generar energía en los reactores nucleares. También podemos utilizar los metales para que nos proporcionen luz. El tungsteno es un metal resistente y duro con un punto de fusión alto. Se utiliza en los filamentos de las lámparas de incandescencia o bombillas. También se emplean herramientas especiales para fabricar los filos cortantes de las sierras y los taladros. Vemos a diario son de hecho mezclas. Dichas mezclas se conocen como aleaciones. Una aleación es bastante diferente de los metales que la componen. Esta estatua está hecha de bronce. El bronce es duro y resistente, si bien en realidad está formado por cobre y estaño, dos metales que son blandos y suaves. El hierro es uno de los metales más importantes. Se puede transformar en el resistente metal que llamamos acero, extrayendo parte del carbono que hace que el hierro fundido sea muy frágil. Si se añade cromo al acero, se obtiene acero inoxidable, una aleación que no se oxida. Existen cientos de aleaciones diferentes y cada año se inventan muchas más. El aluminio es un metal blando, pero puede formar parte de las aleaciones ligeras resistentes que usamos en las latas. De ellos están el platino, el cobre, parte de la plata y también el oro, capaces de formar masas informes llamadas pepitas. Obtenemos muchos otros metales a partir de minerales llamados menas. Una mena es una mezcla de metal con otros elementos. Existen dos procedimientos principales de obtención de un metal a partir de su mena. Uno de ellos es la fusión. En él, la mena de metal se calienta en un horno lleno de carbón. El metal forma una capa líquida que puede verterse para enfriarse. El otro proceso se conoce como electrolisis. En él se hace pasar una corriente eléctrica a través de una mezcla fundida de la mena, o a través de la mena que se ha disuelto en un ácido. La corriente eléctrica separa el metal de su mena. La mayoría de los metales que... A continuación veremos el documental completo. Metales. La Tierra contiene alrededor de 100 elementos diferentes. En otras palabras, sustancias que no son mezcla de otras. Más de 70 de dichos elementos son metales, tales como el oro y el cobre. Los metales puros son sólidos a temperatura ambiental. Una excepción la constituye el mercurio, un metal plateado y muy pesado que es líquido. Puedes ver mercurio en los termómetros. El mercurio es brillante al igual que otros metales. No todos los metales continúan siendo brillantes cuando se someten a la acción del aire. Algunos metales, como el aluminio, se vuelven mates y se empañan debido a que los elementos tales como el oxígeno dan lugar a nuevos compuestos químicos en su superficie. El hierro y la mayoría de los aceros se oxidan. La herrumbre es una sustancia química llamada óxido de hierro. Se encuentra en cualquier lugar en el que el hierro o el acero entra en contacto con el aire y el agua. La mayoría de los metales son resistentes. Muchos pueden doblarse sin romperse. También pueden ser forjados o moldeados para adoptar formas diversas cuando se calientan y se estiran para formar alambres. Los metales son buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, pueden utilizarse para conducir la electricidad mediante cables. Los metales son también conductores del calor y por lo tanto pueden utilizarse en objetos tales como las planchas. Pocos metales se encuentran en la naturaleza en estado puro. Metales. Los elementos químicos de forma genérica se dividen en dos grandes grupos, los metales y los no metales. Los metales presentan una serie de características propias. Son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido. El galio y el cesio se funden a menos de 30 grados Celsius. Los metales tienen brillo. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Reaccionan con los ácidos formando sales. Además, son dúctiles y maleables y tienen un grado distinto de pureza.